Bienvenidos, amados hermanos. La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ensanchando el Territorio de Dios con Fidel. Como recordarán, en nuestro primer episodio reflexionamos sobre el conocimiento de Dios, el conocimiento del Dios Santo, recordando que nuestra fe comienza con conocer quién es Él en verdad, grande, eterno y soberano. Luego hablamos de nuestra identidad en Cristo, entendiendo que no somos definidos por el mundo ni por nuestras circunstancias, sino por lo que somos en Él, hijos amados, redimidos y herederos de la gracia. Más adelante, en nuestro último episodio, compartimos sobre el plan de Dios para nosotros, reconociendo que nada en nuestra vida es casualidad, sino parte del propósito perfecto que el Señor trazó para sus hijos. Hoy, en continuidad con esa jornada espiritual, vamos a meditar en el tema Ciudadanos del Cielo. Porque, hermanos, todos ustedes sabrán que nuestra verdadera ciudadanía no está en esta tierra, sino en el reino eterno de Dios, donde Cristo es nuestro Redentor y Salvador. Y para empezar este tema en este hermoso día, como siempre, vamos a empezar con una oración, con una petición a nuestro Padre para guiarnos en el desarrollo de este tema. Y le decimos: Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti para darte gracias por el regalo más grande, la vida eterna y la ciudadanía celestial que nos has dado en Cristo. Abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra y afirmar nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, mucho se discute, incluso en estos tiempos, sobre inmigración, sobre dónde pertenecemos, dónde pertenece la gente. Muchas veces cuando viajamos a otros países o llegan personas de otros países donde nosotros residimos. Pero si no entendemos que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, vamos a estar siempre desorientados. Eso es lo mismo que cuando debemos entender y reconocer nuestra ciudadanía en el cielo. Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este versículo, esta carta de Filipenses, Pablo escribe esta carta desde la cárcel, pero aún en cadenas recuerda su verdadera identidad en Cristo. Ser ciudadanos del cielo significa que no pertenecemos al sistema de este mundo, sino que hemos sido trasladados al reino de Dios. Como podemos ver en Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, donde dice: y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado.
Nuestro pasaporte celestial no es un pasaporte de papel, no es esta tarjeta, este librito que nos llevan, sino que es sellado con el Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Efesios, la carta a los Efesios, Pablo también escribiendo, donde dice en el capítulo 1, versículo 13, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amados, mis hermanos, nosotros pertenecemos a un reino inconmovible, un reino inconmovible. En Hebreos 12:28 nos dice, así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Todo lo terrenal cambia, todo en esta tierra cambia, los gobiernos, las culturas, las economías, pero el reino de Dios es eterno e inconmovible. Dios es siempre fiel y mantiene todas sus promesas. Esta seguridad nos da paz en medio de la incertidumbre del mundo, en medio de tantos afanes, tantas dudas que muchas veces llegan por los cambios de gobierno, por situaciones que mudamos de un país a otro, nos movemos de un lugar a otro. Dios siempre nos da esa seguridad de dónde pertenecemos. Jesús, con su paso aquí en la tierra, dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les habría dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba preparando lugar para nosotros y ya tiene un lugar preparado para nosotros. Como ciudadanos del cielo, tenemos derechos y privilegios de un ciudadano celestial. Acceso a la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículos 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esto es una herencia eterna. Esto es una herencia eterna que tenemos. Y eso lo podemos ver en Primera de Pedro 1:4, donde dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Son tantos los derechos y los privilegios de un ciudadano celestial que nosotros poseemos, mis hermanos, que debemos hacer uso de ellos. También tenemos protección divina. Eso lo vemos en el Salmo 91, en el versículo 1 y 2, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. Como pueden ver, mis amigos, estamos llenos de promesas, de derechos, de privilegios, como todo ciudadano celestial. Pero al mismo tiempo tenemos responsabilidades de ciudadanos del cielo. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, tenemos que ser dignos representantes de Dios aquí en la tierra. Que donde quiera que estemos, donde quiera que nosotros pasemos y hagamos presencia, seamos representantes de Dios. Vivir conforme a los valores del reino, en santidad, justicia, amor y verdad. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, nos dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Hermanos, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. En segunda de Corintios, si no me equivoco, segunda de Corintios 5:20, aquí lo tengo, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Y recuerden lo que sucede con los embajadores cuando no cumplen su propósito con donde son designados. Definitivamente son destituidos porque no están haciendo una verdadera representación de su gobierno. Así que les exhorto, hermanos míos, a que cada día pongamos en prácticas todas estas atribuciones que tenemos como ciudadanos del cielo. Cuando enfrentemos pruebas, aflicciones, preocupaciones, estrés, ansiedad, tenemos que recordar: este mundo no es mi hogar. Aquí solo estamos de paso. Nuestra identidad, mi hermano mío, tu identidad no depende de tu nacionalidad terrenal. Tu pasado o tus circunstancias no depende de nada de eso, sino de Cristo. El pasaporte celestial es la salvación y su validez es eterna. Tenemos que vivir con la seguridad de que nuestro nombre, de que tu nombre, hermano mío, está escrito en el libro de la vida. Y eso lo podemos ver. Todo esto que te estoy contando, que te estoy diciendo, es basado en la palabra de Dios, en las Escrituras. En Apocalipsis 21:27 dice: y no entrará en ella nada que sea impuro, hablando de la iglesia de Dios, nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermanos míos, vamos a reconocer, vamos a actuar, vamos a tomar nuestra herencia, nuestras responsabilidades, aplicar en nuestra vida que somos ciudadanos del cielo y a comportarnos como tal. Así que quiero despedirme en este episodio y darles las gracias a todos ustedes por dedicarme un poco de su tiempo, cada uno de ustedes. Y quisiera hacerlo con una oración para que todo esto que hemos visto en estos cortos minutos, en este corto tiempo, quede en nosotros. Y le decimos: oh Padre Celestial, gracias. Gracias porque nos has dado ciudadanía en tu reino eterno, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir como embajadores tuyos en la tierra, con la mirada puesta en lo eterno y no en lo pasajero. Que nunca olvidemos que nuestro pasaporte celestial tiene validez, y una validez eterna,
porque tú, Padre Santo, lo sellaste con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.